este vídeo vamos a hablar del déficit público. Se dice que hay déficit público cuando una economía gasta más que ingresa, es decir, cuando los gastos públicos son superiores a los ingresos públicos. Nos podemos encontrar tres situaciones. Una primera situación donde el gasto público es menor que el ingreso público y por lo tanto con los ingresos públicos hay suficiente para pagar todos los gastos y además se genera un superávit, es decir, un ahorro en la economía. Una segunda situación donde el gasto público es superior a los ingresos públicos y por lo tanto se gasta más que se ingresa y habrá que buscar dinero, por ejemplo, mediante el endeudamiento, y aquí decimos que hay déficit. Y tenemos una tercera situación donde el gasto público es exactamente igual que el ingreso público. Esto no suele ocurrir, pero se hablaría de equilibrio presupuestario. Vamos a ver en qué años la economía española ha estado en superávit o ha tenido déficit. Como observamos en la gráfica, hemos tenido superávit en los años previos a la crisis, es decir, el 2003 al 2007, y se ha tenido déficit desde entonces, siendo el déficit del año 2019 del total de las administraciones públicas del 2,86% del PIB. ¿Qué tipo de déficit público nos podemos encontrar? Podemos hablar de dos tipos de déficit público. De déficit cíclico, que aparece en las fases de recesión y desaparece en las fases de crecimiento, y podemos hablar de déficit estructural, que es un déficit que no depende de la coyuntura económica y que es permanente, es decir, que se mantiene incluso cuando la economía está en crecimiento y está cercano al pleno empleo. Si miramos la gráfica anterior y llamamos saldo presupuestario a la diferencia entre los ingresos y los gastos, vemos que el saldo ha sido negativo incluso en años de crecimiento. Este saldo es una combinación tanto del déficit cíclico como del déficit estructural. Ahora bien, si solamente tenemos en cuenta el déficit estructural o el saldo estructural, vemos que España tuvo un déficit estructural en 2019 del 4% del PIB y en 2020 se estima que sea del 5,6%. Es decir, es el peor déficit estructural de todos los países de la zona euro. Y esto es debido principalmente a los problemas estructurales de España, que son un alto desempleo, una población muy envejecida y un crecimiento potencial de la economía muy débil. Pero si se gasta más que se ingresa, esos recursos tienen que obtenerse de algún sitio. Es decir, ¿de dónde obtiene financiación el sector público para financiar el déficit público? Pues principalmente emitiendo deuda pública. La deuda pública en España en el tercer trimestre del 2020 alcanza el 114,10% del PIB, es decir, que se debe más de lo que se genera en producción en un año en España. En euros, esa cantidad alcanza 1.308.000 millones de euros, que se tendrán que ir pagando en el futuro. Además, la deuda pública genera intereses que hay que pagar y que suponen un gasto, y además genera un efecto expulsión de la inversión privada. ¿Por qué? Porque si se emiten valores de deuda pública, habrá inversores que comprarán deuda pública y no invertirán en el sector privado. Otra manera de financiar el déficit público sería mediante el aumento de dinero en circulación, es decir, crear dinero para pagar las deudas. El problema es que se perdería la confianza en esa economía, la moneda valdría menos y se generaría inflación, pudiendo llegar a problemas mucho más graves de los que se tenían anteriormente. Ejemplos de este tipo de financiación del déficit público lo tenemos recientemente en Venezuela o podríamos hablar de la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial. Y por último, aunque no es una medida propiamente de financiación, sí es una manera de atajar y de luchar contra el déficit público, sería ajustarse el cinturón, es decir, o bien reducir los gastos o bien subir los ingresos, es decir, subir los impuestos. Pero tanto una medida como la otra son impopulares y esto haría que quizás los partidos que tomen este tipo de medidas políticas pierdan muchos votos y es por eso por lo que no se toman. Por último, recordar que ninguna economía puede resolver sus problemas mediante la emisión de deuda pública.
por lo que llegará un momento que se tendrán que tomar medidas impopulares. España, por pertenecer a la Unión Europea, ha firmado el Pacto Fiscal Europeo, donde se compromete a que la deuda pública no supere el 60% del PIB y el déficit público no supere el 3% del PIB, aunque actualmente, debido al COVID, estamos viviendo unas circunstancias excepcionales.